¿Cómo estamos? Bien, Gustavito, ¿todo bien? Todo tranquilo por ahora. Lindo viernes hoy, ¿eh? Te armaste una mesaza para el viernes. Tuve la suerte. Yo soy un chico afortunado. Cuando te portás bien pasa eso, ¿viste? No sé si me porto bien, pero soy afortunado. Bueno, amigo, qué bueno encontrarnos de vuelta después de 2 semanas, así que acá estamos otra vez con otra hermosa charla seguramente, así que y con varios invitados. Sí, la verdad que aprovechamos la visita de David Garriga acá a Argentina y lo convocamos, aceptó gustosamente junto a Alejandro Casaglia y muy poco desarrollado profesionalmente, o sea, muy poco desarrollado en serio, ¿sí? Con datos reales, con investigaciones. Así que ahí estamos. Vamos a ir a buscar a los invitados. ¿Los vamos de a uno? Así no colapsamos la conexión. Mandémoslos, vamos así iniciamos. Dale. David, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, un placer estar con vosotros esta noche. Muchísimas gracias, David. Gracias por aceptar la invitación. Sé que estás con un problemita en la garganta, que venís cansado. Vamos a charlar un poquito de eso. Siempre que venís a Argentina te exprimimos, pero bueno, sabés entender que necesitamos exprimirte. Así que agradecido por haber aceptado la invitación. A vosotros, es un placer. Voy a buscar al responsable de todo esto. Profesor, magíster, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Ahí estamos. Ale, ¿me escuchás? Sí, sí, ¿Cómo estamos, Ale? Buenas noches. bien, bien, estamos pila en pila. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a charlar un poquito sobre eso. Vos sos el responsable de que pobre ahí cada vez que viene quede explotado, pero bueno, lo aprovechamos. Somos medios egoístas con esas cosas. Así que bueno, lo voy a buscar a Edgardo, que también está conectado. Edgardo, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, ahí estamos. Pará. Casi Edgar, me siento proscrito, ¿eh? Buenas noches ¿cómo a estás? todos, buenas noches a la audiencia. Gustavo, David, Germán, Ale. Estamos todos. Para que Bienvenido, falta uno y ya hacemos el kit completo. Ahí estamos. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Los últimos seremos los primeros. Un Ahí gusto aquí, estamos. Gustavo, de estar con vosotros. Vamos por la revolución, Cristian. ¿Todo bien? Todo bien, aquí disfrutando estos días en Argentina con CISEC y CAPSI. Bueno, para los que no lo conocen, voy a cumplir con el protocolo de presentarlos. David Garriga es el presidente de CISEC, la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global. Alejandro Casaglia, el magíster Alejandro Casaglia, es el coordinador regional para América Latina y el Caribe. Edgardo Glavinich es el delegado de CISEC para Argentina. Y Cristian Rodríguez es el delegado de CISEC para Chile. Con todo esto de información vamos a charlar hoy. Vamos a hablar sobre Argentina, vamos a hablar sobre Chile, vamos a hablar sobre la región y vamos a hablar sobre Europa. Así que prometo que sea una charla corta, no extenderme. Germán cualquier cosa me va a meter ahí un poco de presión, pero la idea es que charlemos entre todos, ¿sí? Que sea una charla amena de amigos como lo que somos. Este año decidimos con Gustavo, en este ciclo de charlas que tenemos de Hablemos de Protección, abrir un poquito más el juego en referente a temas que hacen a la seguridad y hacen a todo el campo en general. Entonces, en esta segunda charla de esta temporada, esta tercera temporada,
vamos a abordar este tema tan importante con ustedes que tiene que ver con el terrorismo y que pareciera que como vivimos en el Cono Sur y estamos en el último rinconcito del planeta, acá en el sur de Latinoamérica, uno puede llegar a pensar que está lejos de todo esto que uno por ahí ve en la televisión. Y la verdad es que estamos más cerca de lo que pensamos. Entonces, abordar estos temas nos va a dar un poco de luz al final del camino y vamos a poder entender dónde estamos parados hoy como país. Así que con Gustavo y toda la gente que nos sigue, le queremos agradecer a David, al Magíster Casaglia, a Edgardo y a Cristian por estar presente acá hoy y podernos desasnar y darnos luz en esto de lo que es el terrorismo y de cómo está hoy la situación a nivel global y en la región. Así que desde ya agradecerle a todos en nombre de los que siguen a Hablemos de Protección por estar hoy en esta mesa. No, gracias a ustedes por la invitación, por este gran esfuerzo que siguen llevando adelante día a día. Y bueno, yo creo que el público y todos los seguidores están esperando acá a David que le demos la bienvenida y le demos la palabra. Ahora, un placer estar con vosotros, sobre todo con temas así, ¿no? Que a veces el terrorismo, lo que decís, según qué tipo y qué ideología, nos cae lejos y realmente lo tenemos más cerca de lo que pensamos, ¿no? así es. Magíster. Sí, bueno, agradecer la invitación. La verdad que la unión entre CISEG y CAPSI y el Congreso Judío Latinoamericano y la Universidad Nacional de La Plata nos ha permitido hacer una alianza fuerte que nos permite poder llegar y poder transmitir estos conocimientos, que es un tema que se cree que en Argentina está lejos, pero bueno, ya en el 92, 94 tuvimos 2 grandes atentados y también ha habido otros episodios en la región que, bueno, lo iremos desarrollando. Y le vamos a dar la palabra a Cristian. Es que estoy en la obligación de suscribir lo que dice Alejandro. Latinoamérica está lejos geográficamente, pero está conectada. Está conectada y, como bien decía Alejandro, los eventos del 94 siguen presentes. Y la gran problemática siempre ha sido sabiendo que están ya los hechos, no aplicar estrategias para luego prevenir. Y prevenir algo que sea mucho más grande de lo que ya ha sido. Que las víctimas están, los daños ya están y no vamos a volver a repetir un escenario, siempre buscando una perspectiva para reducir siempre ese riesgo. Y ahí es donde tenemos que unir fuerzas, tanto entre la parte de CISEG, CAPSI, el Consejo Judío Latinoamericano y también las propias instituciones públicas. Voy a arrancar con este cuestionario que hemos armado con Gustavo y voy a arrancar por el representante de nuestra región, por Alejandro, para que nos cuente cómo vienen las actividades de CISEG en Argentina. Bueno, primero contarles que en el año 2018, gracias a la iniciativa de David, que decidimos en principio armar una delegación en la Argentina. Fui designado como delegado y a partir de ese momento y gracias al empuje de CISEG y el acompañamiento de David, empezamos a armar distintas delegaciones en distintos países de la región. Y básicamente lo que tenemos, bueno, tenemos bastantes delegados en la región, se siguen nombrando delegados en otros países. Y bueno, la revista Al-Ghurabá que editamos desde CISEG, que es una revista que se está conociendo mucho en la región, es una revista que tiene 600.000 bajadas, una revista gratuita de muy buena calidad, donde varios colegas de la región han escrito sus artículos. Y bueno, para este año vamos a arrancar, ya hemos arrancado en realidad, porque hemos hecho un curso con la Policía de Investigaciones de Chile, gracias a la intervención de Cristian. Y después también hemos hecho un curso durante el verano, que acá está el receso académico. Hemos hecho un curso con
con la Universidad Rey Juan Carlos I, la Universidad Nebrija, la Escuela de las Tres Armas, todo de España. Y bueno, lo que tenemos previsto ahora, inmediatamente, y acá en la región, es junto a la Universidad Nacional de La Plata, vamos a alargar un programa ejecutivo, diplomatura, sobre terrorismo, pandillas, crimen organizado y grupos violentos, donde vamos a tener invitados, va a estar desde David, va a estar Ariadna Traspadene, va a estar Cristian desde Chile, vamos a tener colegas de Colombia, de México, colegas de otros países de la región, y la verdad que hemos armado un muy buen programa con también participantes del Colegio Interamericano de Defensa, del Centro William Perry, no me quiero olvidar de nada, de la OEA, así que vamos a tener un muy buen programa para ofrecer acá, no solamente a la Universidad Nacional de La Plata y a los que viven acá, sino que como es un programa a través de plataforma, es decir, un programa virtual, van a poder llegar y tener alumnos como tuvimos el año pasado, tuvimos alumnos de Portugal, tuvimos alumnos de otros países, de la región, de las provincias del interior de la Argentina, y bueno, eso nos permite poder llegar, así que por ahora es eso, con otras actividades que ahora David cuando regrese a España va a terminar de completar, y también Cristian en Chile, así que tenemos muchas actividades para que nos sigan. Gracias, Alejandro. Gustavo. David, justo te iba a preguntar por el tema de los cursos y las capacitaciones de CISEC. Ale ya hizo mención a eso. Te aprovecho, algo que siempre preguntamos a todos. Habitualmente estás publicando y escribiendo libros relacionados al terrorismo. Comentanos un poco cuál fue el último libro que escribiste y dónde se pueden adquirir los libros tuyos y los que promueve CISEC, porque es algo que habitualmente nos preguntan. Sí, bueno, siempre los libros que hemos intentado sacar desde CISEC y en nombre propio han ido muy encaminados a la prevención. Justamente eran libros muy sencillos que abarcaban una temática que se explicaba de una manera bastante comprensible para todo el mundo. Cuando empezó el tema del yihadismo, pocos artículos salían en la prensa y sobre todo había como un poco de confusión en términos y sobre todo en la confusión entre religión y terrorismo, que es lo que más utilizaban los terroristas justamente para infiltrarse en Occidente y manipular este discurso, ¿no? Entonces nuestras publicaciones siempre han ido en ese sentido, el poder dar esta versión entendible, sobre todo desde cualquier persona que no sea experta en el tema, para no entrar y caer en esta manipulación que utilizaban ellos. El último libro forma parte de un proyecto muy bonito que también desde CISEC que estamos trabajando mucho, que es la parte que sufre todo este terrorismo, ¿no? Las víctimas, que como sabéis, bueno, parte del equipo, aunque es multidisciplinar, hay criminólogos y trabajamos el tema sobre todo de la victimología. Y básicamente lo que hace es dar voz a víctimas directas de Daesh que perdieron todo. Las familias, la población tuvieron que huir, han acabado en campos de refugiados y lo que han hecho es no quedarse en esta victimización y no ser nadie en la vida, sino que han intentado rehacerla y justamente ayudar a los chavales que están entrando actualmente como víctimas, ¿no? Y eso es con una contranarrativa muy fuerte contra estos terroristas que justamente lo que quieren es solo víctimas y no supervivientes, como refleja muy bien el libro. ¿Dónde se pueden obtener los libros de CISEC, David? La mayoría están en Amazon ya. Yo creo que este último también subió hace poco y yo creo que desde Amazon se pueden conseguir todos. Perfecto. Aprovechamos y saludamos a Aristides Contreras, a todos los amigos de Colatka que hoy estuvimos conversando un poquito a la tarde y estaban interesados en la charla y ahí vemos que están conectados, así que un abrazo grande para todos ellos, nuestros amigos de Colombia. Ger. Sí, esta pregunta lo vamos a hacer hablar un poquito más a David y tiene que ver con los nuevos procedimientos, los métodos de captación y radicalización que se están utilizando actualmente. Hoy no nos podemos olvidar que venimos en algunos países como la Argentina más de un año encerrados, donde la tecnología
avasalló nuestros hogares, y empezamos a tener un contacto tecnológico mucho más profundo, y salimos de esa pandemia y ahora nos encontramos con que muchas cosas pasan por la red y esto se profundizó a lo largo de todo este tiempo. ¿Cómo estamos hoy en esos temas, David? Pues lo has dicho muy bien. Yo creo que estos terroristas no los tenemos que desvalorar porque veamos que son imágenes que nos parece gente que pueda vivir en un desierto y no saber nada de todo esto, y menos cuando se hacen llamar salafistas, ¿no? Que justamente el salafista aboga por ese Islam radical que vuelve a los orígenes del profeta. Realmente ellos tienen una capacidad de captación mucho más avanzada que podíamos tener nosotros. Están cada vez más avanzando en temas de medios virtuales a través de sistemas en red, y justamente es donde desde el COVID se potenció esa captación, ya no solo en Europa, que era el segundo punto donde ellos empezaban a captar y atentar, sino que se aceleró esa captación ya en Latinoamérica, que es donde ellos querían llegar igualmente, pero quizá un poco más tarde. El COVID les facilitó que la gente estuviera mucho más tiempo conectada a redes sociales y a medios virtuales, y empezaron a potenciar mucho más y financiar estos reclutadores online que lo que hacen básicamente es acabar radicalizando jóvenes, e incluso sin haber un reclutador, solo con su discurso son capaces de autoadoctrinar a alguien que es capaz de salir a la calle y atentar contra las personas que encuentra. Por eso cada vez más ellos nos van por delante, tenemos que intentar ir a la par y no nos podemos ir quedando atrás porque avanzan rápido. Son personas que tienen una capacidad destructiva fuerte, una inteligencia muy potente y se adaptan a las nuevas tecnologías más rápido que casi nosotros. Gracias, David. Justamente el otro día con Gustavo participamos de un congreso que hablaba del quinto dominio y todo lo que tiene que ver con la red, ¿no? Y es increíble cómo ahora, con cierto financiamiento, pueden adquirir equipos que a veces ni siquiera los estados pueden contar. Entonces, realmente ahí han hecho un avance enorme en este último tiempo. Gustavo. Cristian, te aprovecho. Si bien sos español, estás viviendo en Chile, estás trabajando en Chile, te aprovecho para que me cuentes un poquito cómo está la situación, ¿sí? Cómo fue creciendo el delito. Sabemos que creció bastante el delito urbano, más que nada en Santiago. Contanos un poquito cómo está ese tema. Bien, sabemos que en 2019 tuvimos el estallido social que incendió el país de arriba a abajo. La pandemia calmó esa tasa delictiva, incluso, o mejor dicho, incívica, donde la gente salía a quemar. Pero durante ya 2020 y 2021 se vio que ya cuando empezaron otra vez a retomar la vida fuera, las tasas de inseguridad han ido subiendo y hay ese miedo al delito, hay cierta tensión en las calles, y luego estadísticamente sí que se está viendo que esa tasa de delitos que es de mayor connotación social, que serían los homicidios, serían las violaciones, el robos con fuerza, todo esto está en aumento. Desde ya 2021 se veía que ya empezaba ya a subir, pues 2022 ha sido pues muchísimo peor. Ya se han duplicado y se ve una frecuencia de que los homicidios, que tanto en la costanera, la propia autopista, hay encerronas donde jóvenes, menores de edad, son los que están llevando los coches, están encerrando a las propias víctimas en los coches para luego robarlas. Esos niños están puestos, luego se ponen a disposición judicial, pero no se está haciendo tampoco nada. Luego, en lo que es ya la macrozona sur, sí que el conflicto subió exponencialmente en el 2021, 2022 sí que bajó, pero la diferencia es que ya en el 2021 fue cuando ya se empezó a aplicar a través del gobierno de Piñera el estado de emergencia, donde estaban los militares ahí trabajando y colaborando con carabineros para hacer un control en las carreteras, en diferentes zonas donde también hay peajes por parte de los grupos radicales mapuche, y eso también puede ayudar en materia de prevención.
Por suerte, también el año pasado, en 2022, el Congreso de los Diputados sí que etiquetó y catalogó que todos los grupos radicales que estaban en la macrozona sur, que son grupos terroristas, que eso también es un gran avance, pero tampoco nos está ayudando. La estadística que se está aplicando es violencia rural. ¿Qué pasa? Que es la Fiscalía la que tiene que aplicar luego la ley de antiterrorismo y tampoco nos están complicando porque sabemos que si se empieza a aplicar este tipo de definiciones va a haber también una explosión social o directamente va a haber cierta tensión en grupos radicales y en la propia sociedad y va a decir que estos son presos políticos. La situación es la siguiente. Tenemos también en el norte, hay en diferentes puntos migratorios, diferentes accesos donde no son puntos fronterizos que son ilegales, que allí también están pasando diferentes inmigrantes y son procedentes de diferentes países de Latinoamérica, sobre todo Venezuela. No lo quiero decir tampoco para alarmar de que el venezolano es delincuente, pero sí que se están asociando muchos a la propia trata de humanas procedentes del Tren de Aragua. Es complejo porque vemos que Chile no se está viendo en un paradigma completamente distinto de hace varios años, que hace varios años no se estaba aplicando. Vemos que están las diferentes oportunidades que los grupos criminales, los grupos de crimen organizado se están aprovechando. Y ante la oferta, la oportunidad, sí que están sacando esas redes. A nivel de seguridad nacional e internacional, tiene una situación bastante compleja, pero que tiene que aplicar esas medidas para hacer ese control y evitar que eso se siga expandiendo. Gracias, Cristian. Es interesante el tema de Chile. Después voy a volver con una pregunta sobre Chile que hiciste mención, un comentario. Después te voy a preguntar sobre eso. ¿Ger? Bueno, ahora voy a ir con Edgardo y que nos comente en qué situaciones estamos acá en el país con respecto al conflicto con los mapuches. Bueno, en particular, un poco como lo estaba comentando el anterior expositor, estamos en una situación similar a la de Chile, con un agravante. Chile, dentro de su política, ha caratulado, si bien es verdad lo que dice que la Fiscalía no le ha dado la gravedad o el nivel de gravedad para poder generar prevención, del lado nuestro, del lado argentino, estamos ante una situación aún más compleja, porque los diferentes niveles de Estado van colocando diferentes apreciaciones desde lo legal, desde asociación ilícita, grupos terroristas, a grupos de manifestantes. O sea, no tenemos un criterio unado. Sumémoslo a esto que en Argentina tendemos, por una cuestión de nuestra historia, tendemos a no querer rotular o etiquetar con la etiqueta correspondiente cuando estamos ante una amenaza real. ¿La amenaza cuál es? Ha habido toma de la propiedad privada, ha habido amenazas y ha habido atentados directamente, como ser incendios provocados, rotura del orden constitucional, sobre todo manifestaciones de autonomía en cuanto a la soberanía de nuestro país, de Argentina. Estamos hablando de que se consideran algunos grupos un territorio autónomo, y esto con una mala visión o una visión no clara, generando una zona gris de parte del gobierno federal, el cual, como vuelvo al inicio, no ha generado un etiquetado o el correspondiente denominación clara para que todos entendamos la misma realidad. O sea, en cualquier país estaríamos ante un acto terrorista, ante una organización terrorista, no viviendo peyorativamente o con fantasmas. Es simplemente como se ordenan los países, rotulando para que todos entendamos lo mismo. Después dirá la justicia si corresponde o no. Pero hasta tanto no seamos claros con los términos, tenemos estas complejidades de las zonas grises, lo que atenta contra la vida, atenta contra la propiedad privada y sobre todo contra la integridad territorial, que justamente es lo que la República Hermana de Chile ha preservado. Y no importa la visión ideológica del gobierno. Pasamos de un gobierno, se puede decir, de centro-derecha a uno de centro-izquierda, y conserva el mismo etiquetado. ¿Por qué? Porque tiene que haber algo sólido para poder darle tratamiento al tema. No se puede gestionar lo que no se conoce. Y no se puede conocer si no reconocemos que el problema existe.
Esto es como cualquier otra cuestión. Los procedimientos inclusive que usan están claramente alineados con procedimientos que usan los grupos del orden y afiliados al terrorismo, ¿no? Eso sienta bases claras, pero bueno, falta el rótulo. Falta el rótulo y la etiqueta. Y sumémosle que en Argentina hay una cultura que se está expandiendo, que es la convergencia, que por ahí tomo algunas palabras acá de Alejandro Casaglia, es la convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo. En Argentina se está dando un cóctel, que es un cóctel peligroso y que no solo impacta sobre nuestro territorio, sino también impacta sobre toda la región. Claro. Sí, después estoy pensando, perdón Gustavo, estoy pensando en algo para preguntarle a Alejandro después, pues, pero hay un contexto que se está dando en Centroamérica, sobre todo en El Salvador, donde muchos integrantes de las maras y de las pandillas están saliendo y escapando de su país, y seguramente hay países donde es muy fácil acceder o ingresar. Y después nos vamos a meter en ese tema con Alejandro, porque sé que también ha escrito un libro y en breve lo vamos a tener. Así que me quedó la idea de dónde va a ir a parar toda esa gente que escapa de ahí, ¿no? Gustavo. Ale, ¿le querés contestar ahora a Ger? Sí, no hay ningún problema. Dale. Primero, por ejemplo, tenemos un grave problema que tienen en Europa, que David ha hablado en estos días en los distintos eventos que hemos estado, con el tema, ellos tienen el problema de los retornados. Yo planteé una teoría en su momento, que incluso la hablamos con David, respecto a los retornados. Los retornados que regresan a los países europeos, algunos países no los reciben, es un problema político, con lo cual tienen problemas para volver. No solamente las mujeres y sus hijos que han nacido, digamos, dentro del califato, pero también tenemos el problema de países que vuelven y los meten presos, porque el tema es qué hacer con esa gente, ¿no? Yo lo que planteaba, uno de los temas que planteaba, es decir, ¿qué pasa si esos retornados que van a volver, en vez de querer volver a sus países y correr el riesgo de ser procesados judicialmente, de ir a la cárcel o distintos tratamientos que se les pueda dar, qué pasa si eligen buscar algún país de alternativa? País de alternativa que sería un país con una política migratoria floja, un país donde puede entrar cualquiera, donde cualquiera entra y dice pido refugio político y se le otorga muy fácilmente, estoy hablando de Argentina, y decidieran venir para acá, por ejemplo. Y en el caso de los pandilleros y los integrantes de la mala salvatrucha, El Salvador, Honduras, Guatemala, pasa exactamente lo mismo. El otro día hablaba con un militar que está en uno de los países, está en El Salvador, me contaba la situación de El Salvador, donde se le está dando un combate serio a las pandillas, a los mareros, donde los meten preso, que simplemente por el hecho de estar tatuados se los procesa por asociación ilícita. Y acá hago una aclaración, porque el otro día en un lugar donde estuve di una charla, y me dicen, y bueno, pero por un tatuaje, a ver, los pandilleros y los mareros no se tatúan, es decir, yo no puedo agarrar, ir a un tatuador y decirle, haceme el tatuaje en la mala salvatrucha, de la pandilla 18, de la Dominican Don't Play, porque cuando me agarren me lo van a quitar de una manera violenta, quemándome el cuerpo, si lo tengo en un brazo me cortarán el brazo o me matarán. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Los están persiguiendo, se están metiendo presos, se están ocultando por primera vez estos criminales sanguinarios, violentos, con una violencia extrema, que ha llevado al presidente Bukele a declarar a la mala salvatrucha y a las pandillas, declarar los grupos terroristas, y después si quieren puedo aclarar en qué se puede apoyar esta teoría y compararlo con el tema de RAM. Entonces lo que produce es que estos tipos se empiecen a esconder, y han empezado a emigrar de El Salvador. En Guatemala tenemos un proceso eleccionario próximo donde hay un candidato a presidente que tiene grandes chances de ser presidente, que tiene una propuesta de política de seguridad similar a la de Bukele, con lo cual van a empezar a huir de Guatemala.
y estas políticas se contagiarán. Entonces, ¿qué van a buscar esos tipos? ¿A dónde van a buscar huir? Van a buscar huir a países donde se puedan mimetizar culturalmente, es decir, países latinos, donde no tengan dificultad idiomática, con políticas migratorias muy permeables, con leyes penales muy laxas, con condenas criminales muy pobres, muy livianas. Recordemos que en El Salvador, por ejemplo, acaba de ser condenado un pandillero a 1.100 años de cárcel. Cosa que acá, por ejemplo, es increíble, ¿no? Acá la cadena perpetua, se habla de 25 años, que después, bueno, hacen un cursito de bonsai, o se portan bien, o estudian derecho y le reducen la pena. Y bueno, si no tenemos una política seria de prevención de estos fenómenos, o una política migratoria seria para prevenir que nos sigan permeando organizaciones criminales, que ya tenemos muchas en el país, entonces, evidentemente, van a venir para acá porque ya han intentado algunos entrar en el norte de Chile, pero Chile tiene una política migratoria seria, y van a buscar algunos lugares donde puedan venir a realizar sus actividades. Entonces, es momento, como digo y he dicho en algunos canales de televisión, radio que me han entrevistado por este tema, es momento que las autoridades se pongan los pantalones largos, empecemos a tener profesionales que ocupen los puestos clave dentro de los ministerios de seguridad, los organismos de inteligencia, etcétera, y empecemos a tener políticas serias de seguridad, porque hasta ahora, como vamos mal. Está complicado. Está complicado. Edgar, te quiero aprovechar para que sigamos charlando, porque lo hablamos siempre esto, sobre la hidrovía. ¿Sabés que es un tema que a mí me llama la atención, me preocupa, me interesa, me todo? Rosario, Entre Ríos, Corrientes, hidrovía, ¿cómo ves todo eso? No, tenemos particularidades. En el caso Rosario, que es donde estoy en este momento, estoy residiendo, tenemos un activo principal para los grupos del crimen organizado, lo cual son grupos criminales organizados con vínculos internacionales, que es la primera diferenciación que muchas veces cuesta que la agenda política y la agenda pública lo comprenda. O sea, esa sustancia que termina en la mano de algún joven, de algún niño o de un adulto, por un tema de adicción, que es un tema de salud, tiene un origen en el extranjero. Por ende, hay organizaciones que están trabajando a nivel regional para que esa sustancia llegue a nuestro territorio. Sin duda, todo lo que es la hidrovía es una autopista, para aquellos que no conocen, es el río Paraná, desde el norte hasta la desembocadura con el río de la Plata, y esto, la desembocadura, sobre todo, a los mercados hoy en día de Europa, de Asia, de África. O sea, es una puerta de salida al mundo donde estos productos cotizan en dólares. Ante esta situación tenemos un auge de la violencia en Rosario, tal vez por ahí no es lo que se visibiliza, no es toda la ciudad, estamos hablando de un 2 a un 15% del territorio, pero sin duda con alta violencia. Lo mismo se ha visto con la penetración de organizaciones del narcotráfico en la provincia de Corrientes, donde hasta autoridades políticas fueron detenidas. Y vemos en Entre Ríos menos actividad porque la conformación del río Paraná, o sea, el formato de delta que tienen a esta altura, por ahí impide la navegación. Pero esto no quita las operaciones logísticas que se pueden estar desarrollando en todo el delta. O sea, esto no es nuevo, viene desde un tiempo ya lejano, pero tiene una particularidad. Y por ahí, también tomando lo que dijo Cristian, lo que dijo Alejandro, tenemos un problema en el funcionariado, sobre todo en quienes toman las decisiones. Hay un sesgo particular que se mezcla política criminal con política de seguridad. Lo que se ha desarrollado en toda la zona y lo que se ha desarrollado a nivel nacional, sobre todo se basa en política criminal. ¿Esto qué es? Vamos atrás del delito, constantemente. Se ha puesto también de moda que se festeja cuando se esclarecen los delitos, que por supuesto es un rol de la justicia y un rol que tiene el Estado, que no hay que desmerecerlo. Pero acá creo que lo que tenemos que lograr, el objetivo a lograr,
es tener políticas de prevención. Y la política de prevención se basa en políticas de seguridad. Lo que adolecemos son políticas de seguridad. Ahora, política de persecución penal, políticas criminales, creo que estamos maduros, creo que los resultados se van viendo, si bien es verdad que por ahí lo vemos lento, pero no es ajeno a los tiempos que normalmente llevan la investigación a nivel global, pero sí lo que adolecemos hoy sobre todo es políticas preventivas, políticas de seguridad integrada, que sean las que den los resultados para no estar contando los muertos ni estar contando cuántos kilos de sustancia podemos encontrar sobre la hidrovía. O sea, lo beneficioso sería política migratoria, como planteaba Alejandro, una política clara, como planteaba Cristian, en relación a la RANO o los mapuches, pero sobre todo una política clara de cuáles son los obstáculos, porque inseguridad y crimen siempre van a existir. Y sobre todo en zonas donde históricamente, y esto puedo hablar de la zona de Rosario, donde en su naturaleza está el tráfico, el contrabando, esto tampoco hay que negarlo, la naturaleza de las sociedades siempre están en el fondo, están en la génesis. Pero sí se puede controlar y se pueden desarrollar mecanismos que nos permitan anticipar. Y acá el gran desafío, ¿quién toma el costo político? Porque cuando uno se anticipa, el sistema empieza a funcionar. Y si empieza a funcionar, no hay visibilidad. O sea, en el campo de la seguridad, en el campo de la defensa y la inteligencia, cuando no sucede nada, no hay publicidad, pero en realidad es cuando más se está trabajando. Y esto un poco, ustedes siempre lo plantean desde la protección ejecutiva, o sea, no tiene que suceder. Y ahí está el desafío. El no suceder es una política vacante y es una política que al no suceder nada, cada día vemos con más complejo, con organizaciones con mucho más poder de fuego y con esto, que es lo más grave, yo creo que ya estamos casi en una tendencia de enquistar en nuestro territorio la convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo. Un poco lo tengo acá Alejandro, está David, pueden hablar de que esta mezcla es un cóctel que cuando se inicia es difícil detenerlo y sobre todo si no tenemos control de lo activo. Edgar, te aprovecho y, a ver, me podés contestar vos, David, Ale, Cristian, cualquiera, es abierta. Hiciste recién mención a la confusión que hay de concepto entre política criminal y política de seguridad. ¿Sí? El otro día en un grupo que estamos, también se dio una confusión, ¿te acordás que se hizo un debate bastante largo sobre lo que es la inteligencia, ¿no? Y había varios profesionales reconocidos que confundían el tema de la inteligencia criminal, la inteligencia estratégica y todo eso. ¿Vos cómo lo ves eso puntualmente, esa confusión de conceptos, ¿sí? De política de seguridad, política criminal, inteligencia estratégica y inteligencia criminal que se mezclan? ¿Cómo lo ves vos? Lo abrimos también con Ale, con David y con Cristian para conversar entre todos sobre este tema, porque me parece que es un concepto base que se mezcla y que no se puede mezclar. Corto así, lo voy a hacer lo más resumido para que también los colegas y amigos den su punto de vista, pero viene todo de la mano. Al mezclar política de seguridad con política criminal, sin duda la inteligencia también se va a reducir a la inteligencia criminal. Esto sucedió sobre todo en Argentina, donde el Sistema Nacional de Inteligencia en su historia contenía la inteligencia criminal, pero la inteligencia criminal no era parte de la toma de decisiones estratégicas. En un cambio que hubo de visión, a mi entender, viciando el Sistema Nacional de Inteligencia, se colocó a la inteligencia criminal como el objeto de la inteligencia estratégica de un país. Vuelvo al ejemplo que decía Alejandro, Bukele. Bukele generó un sistema de seguridad basado en inteligencia estratégica. Por eso se lo ve que tiene un conjunto de medidas para el servicio penitenciario, medidas para la operatividad en terreno y medidas para donde el país estima que tienen que ser los objetivos. Eso es inteligencia estratégica. Luego baja la inteligencia criminal, o sea, sería como un segundo grado que le da mayor especificidad, pero no contamina la toma de decisiones globales. En política de seguridad es exactamente lo mismo. ¿Por qué culpamos constantemente a las fuerzas de seguridad
a las policías de todas las provincias y ahora queremos aunarle a esto un esfuerzo de la Fuerza Armada en la lucha contra la delincuencia. Porque se busca constantemente no la política de seguridad, sino la política de esclarecimiento y de represión del delito. Ahora, política de seguridad, y les doy un ejemplo, vengo a Rosario. Una mamá con un niño con alguna dolencia, un niño pequeño, que no tenía ingresos para pagar un analgésico. El dispensario cerrado, la escuela cerrada, el hospital más cercano a 10 kilómetros, sin transporte, sin teléfono. ¿Dónde termina? En la casa del tranza o el narcotraficante del barrio, sí, claro, quien le suministra este analgésico. Entonces no es una cuestión económica, no es que solamente el narcotraficante está cumpliendo una función económica, como por ahí también se lo reduce. Y eso es de la reducción justamente de un problema de análisis de inteligencia. Si reducimos los fenómenos, nuestras respuestas van a ser reducidas. Por ejemplo, el latiguillo común de un policía en cada esquina. Cuestión que no resuelve el tema de seguridad. Esta madre le generamos lealtad con un narcotraficante. ¿Por qué? Porque el Estado no está presente. La política de seguridad es una política integrada, general, que es transversal a toda la política de gobierno. Esto es, que el club está abierto, o sea, la Secretaría de Deporte, que el dispensario está abierto, o sea, el Ministerio de Salud. Lo más parecido fue cómo enfrentaron los países, y el nuestro también, cuando tuvimos la ola de COVID. En un momento el sistema de seguridad era un poco el coordinador de todas las otras áreas para poder dar respuesta y estar presente en cada punto del país. Lo mismo sucede si queremos construir una política de seguridad. El último elemento a utilizar es la fuerza, porque el Estado cuando utiliza la fuerza se queda sin nada, se queda sin otro recurso. Pero ahora, si está utilizando la fuerza, es porque han fracasado todas las otras políticas públicas. Los jóvenes, los niños que hoy en día quebrantan la ley, no nacieron de un repollo. Nacieron en una sociedad con políticas públicas. Esas políticas públicas no han dado los resultados esperados porque ese individuo quebranta la ley por algún motivo. Ahí es donde tenemos que hacer la prevención y la política de seguridad. La persecución penal, por supuesto, para aquellos que la quebrantan, pero tenemos que reducir el número. Esto es reducir los riesgos. Ustedes, vuelvo a la actividad de la protección. ¿Cuál es? Reducir los riesgos. Ustedes no andan disparando o sacando el arma que estén portando en ese momento. Es justamente lo contrario de lo que quiere un cliente. Bueno, en esto es exactamente lo mismo. Pero vuelvo al origen y ya lo dejo a los colegas. Mientras no haya especificidad, mientras no haya profesionalismo y mientras quienes tomen decisiones estén muy lejos de los conocimientos de estas actividades, recaemos siempre en lo mismo. Hace 20 años que hacemos lo mismo, no hay por qué pensar que va a cambiar el resultado. Así que, bueno, es un poco global. A los compañeros les dejo la palabra. David, ¿vos cómo lo ves esto? ¿En España también pasa esta confusión de conceptos de política de seguridad, política criminal, inteligencia criminal, inteligencia estratégica? Sí, coincido con los compañeros. En mi tema, básicamente, la inteligencia, yo creo que se ha de especificar mucho, sobre todo cuando hablamos de contraterrorismo, ¿no? Nosotros lo hemos visto mucho en este grupo yihadista, sobre todo, que avanza muy rápido y básicamente lo que hay que aplicar y sobre todo lo que decía Edgardo con especialistas es el intentar bloquear todas estas capacidades que ellos tienen desde dos puntos principales. Uno es la financiación, que ellos la utilizan para poder estar donde están, y sobre todo las contranarrativas, ¿no? El poder, a través de la inteligencia y de expertos en inteligencia, contrarrestar estos discursos que estamos viendo que son los que están radicalizando a estos jóvenes y realmente no llegamos a poder pararlos. De hecho, cada vez más se está analizando a través de esta inteligencia especializada en contraterrorismo que igual las contranarrativas, ya por el mero hecho de ser contranarrativas, ya aparecen después del problema, ¿no? de las narrativas, y se está trabajando cada vez más en no contranarrativas, sino narrativas alternativas. Nosotros estudiamos los perfiles que ellos buscan y ofrecemos narrativas más atractivas que las que puedan ofrecer los terroristas para convencer a estos chavales. Entonces te avanzas a que estos posibles o perfiles vulnerables acaben
radicalizados y atentando. Por eso hay que aplicarla, la inteligencia, pero de manera especializada, como decía Edgardo, no de cualquier manera, ¿no? Ale, ¿cómo lo ves esto? Vos que sos docente en institutos policiales, sos docente en la especialización, en la maestría en la Universidad Nacional de La Plata, ¿cómo lo ves esto? Primero quiero mandarle un saludo a Fernando Bacotti, que es un delegado nuestro en Uruguay y Venezuela, en Uruguay junto a Fede Gaón. Y después alguien me escribió recién que ponga cubierto las botellas de whisky que están a mis espaldas. Aclarar que no son, yo no me las tomo, muchas están de adorno y otras son de mi hijo cuando se junta con los amigos. Aclarado esto... y otras son de Cristian. Claro. No, Cristian tampoco bebe, así que... Bueno, a ver, yo adhiero a todo lo que dijo Edgardo, a lo que dijo David. Ahí leía un comentario de un colega, creo Pablo Vélez, creo que comentó que tenemos un problema primero con tema de definiciones. En realidad, lo que tenemos es un problema ideológico. Es un problema ideológico en el cual nadie quiere arriesgar una definición de lo que es terrorismo, nadie quiere arriesgar una política de inteligencia criminal adecuada. De hecho, hablando de inteligencia criminal, se han desactivado por cuestiones ideológicas la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal y de la Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, yo trabajé muchos años con ellos, desde la policía, una actividad indispensable, pero bueno, hoy no tenemos ni ojos ni oídos con lo que ocurre dentro de los penales. Penales desde dentro, que no solamente se organizan las bandas, sino que salen las indicaciones, las órdenes hacia sus lugartenientes en el exterior, que son los que cometen los asesinatos, los que realizan los movimientos de drogas, los que cometen actos violentos, actos de extorsión, etc. Podemos hablar toda la noche con esto. Entonces, lo que hay que hacer es, en los países serios, lo que se hace es, en principio, la seguridad y la inteligencia no deben estar ni ideologizadas, ni mucho menos politizadas. Entonces, porque aparte es erróneo, porque vos vas a un país como Cuba, que es un país con una conducción de izquierda, y vas y robas y te van a dar una pena bastante fuerte. Si vas a un país capitalista, va a pasar lo mismo. En Estados Unidos hay estados donde tienen pena de muerte. Si vas a un país árabe, te van a cortar la mano o te van a cortar la cabeza. Es decir, no hay una ideología que tenga que ver con la seguridad o con la inteligencia. La palabra inteligencia, que se demonizó por la historia que hoy se rememora de los años 70, que no tiene nada que ver la inteligencia ni con represión ilegal, son conceptos distintos. La inteligencia es parte de nuestra vida, la inteligencia mueve al mundo y la inteligencia es una actividad preventiva. La inteligencia estratégica, que es la cual estudiamos nosotros en la Universidad Nacional de La Plata, nos permite acceder a información, a ser prospectiva, lo cual nos va a producir que podamos hacer un diagnóstico a futuro y poder adaptar las políticas de seguridad para prevenir ese flagelo que puede llegar en un futuro no muy lejano. Y después, la inteligencia sobre organizaciones criminales, sobre organizaciones terroristas, es indispensable. En cualquier país del mundo se hace esto. Pero acá el problema que tenemos, no tenemos, no tenemos especialistas. Vos vas a los organismos de inteligencia, hoy en día están devastados. El sistema de inteligencia en la Argentina está devastado, está descoordinado. Tenés un director de inteligencia, que tuvimos una señora que era fiscal, que ¿qué tiene que ver un funcionario judicial con la inteligencia? Son actividades que no tienen nada que ver. O una ministra de Seguridad que era antropóloga. Es decir, todo por cuestiones de amiguismo, por cuestiones políticas, y se pierde el profesionalismo. Entonces, ahí es donde hacemos agua y produce que la situación se nos vaya empeorando y se nos vaya yendo de las manos. Entonces, lo que hay que hacer, lo que decía Edgardo, y parte de lo que agregaba David, que tenemos que apostar al profesionalismo.
Hoy hablábamos en una de las tantas reuniones que tenemos en estos días, donde estamos exprimiendo a David, a Cristian, más los colegas de acá que nos hacen organizarnos, y hablábamos de eso, y me dicen, a mí se me preguntan, y bueno, ¿cómo hay que trabajar el terrorismo? Bueno, lo primero que hay que hacer, lo dijo Edgardo hace un ratito, es el diagnóstico. Es decir, si yo voy al médico porque me duele el pie, y voy al médico y digo, hola doctor, me dice, ¿qué tal? ¿Qué va? ¿Cómo va? ¿Qué le duele? Nada. Entonces me va a decir, ¿para qué vino? Entonces yo tengo que ir y decirle, mire, me duele el pie, entonces el médico me va a ordenar unos estudios, se va a llegar a un diagnóstico y con el diagnóstico vamos a hacer un plan médico para solucionar el problema, la dolencia. Los colombianos, aprovechando que están conectados los colegas de Colalca, Aristides Contreras, etcétera, los colombianos hicieron algo que yo lo admiré, que es, reconocieron la enfermedad. Ellos tenían un grave problema de guerra, una guerrilla que lleva más de 60 años, con el agravante del narcotráfico. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Asumimos que tenemos un problema, una enfermedad con el narcotráfico y la violencia guerrillera. Una vez que reconocieron esa enfermedad, fueron a pedir ayuda a Estados Unidos, ayuda a observadores europeos, especialistas, se pusieron, digamos, a trabajar la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas y trazaron un plan de trabajo, que podemos estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no, puede haber críticas, pero hicieron. De hecho, durante el gobierno del presidente Uribe, se hizo un combate duro al narcotráfico, a la guerrilla, con operaciones muy exitosas. También hubo errores, porque el que hace se equivoca. Entonces, acá lo que hay que hacer es reconocer que tenemos un problema. Yo me acuerdo hace unos años, cuando yo trabajaba en la unidad antiterrorista de la ciudad, ponen una bomba en el año 2017 en una empresa, un paquete bomba, lo mandan a una empresa que estaba vinculada con el proceso eleccionario, había elecciones de medio término. Explota la bomba casera, 2 personas heridas, la recepcionista de la empresa y el motoflete, el chico que llevaba con la moto el paquete, daños de infraestructuras tremendos. ¿Y cómo caratuló la causa el fiscal? Averiguación ilícito. A ver, no necesitamos hacer un curso en Harvard sobre terrorismo. Sabemos que una bomba se pone, y sobre todo un objetivo civil, y cualquier persona que no tenga ninguna preparación va a decir que es un atentado terrorista. Pero ¿qué pasa? No tenemos leyes que nos ayuden en esto. Es decir, tenemos una ley que habla sobre la persecución de asociaciones ilícitas con fines de terrorismo. Y tenemos una ley que habla de financiamiento de terrorismo. Ahora, ¿qué pasa? No tenemos tipificado el delito, el terrorismo como delito. Entonces, ¿cómo voy a perseguir una asociación ilícita que comete una acción que no está tipificada como delito? O alguien que financie una actividad que no es delito porque no está escrito en el Código Penal. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una definición de lo que es el terrorismo. Me van a decir, pero en el mundo, primero que ahí recién leía que un colega que decía que es atribución de los estados. Por supuesto, los estados, en su soberanía, pueden confeccionar su propio listado de grupos terroristas, su propio listado de tipos que se persiguen por terrorismo, y también, como otros países lo han hecho, tipificar el terrorismo con unas definiciones que encuadren dentro del ordenamiento jurídico, y tenemos un elemento. ¿En qué nos podemos apoyar? Y para eso nosotros somos miembros de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes, 10 no permanentes. Argentina fue miembro no permanente creo que 3 veces. Y el Consejo de Seguridad saca resoluciones. Y hay una resolución que es la 1566 del año 2004, o sea, no es un documento escrito en un papiro, es del 2004, donde el Consejo de Seguridad, en su artículo 3 de esta resolución, insta a los estados, miembros de Naciones Unidas, a perseguir a grupos que ejercen violencia para sembrar el terror y que obligan a los estados a hacer o dejar de hacer cosas. Bueno, entonces, no me parece desacertado que Bukele considera el crimen organizado de las pandillas de las maras como grupo terrorista, porque siembran el terror,
Sí. ¿Atacan objetivos civiles? Sí. ¿Atacan objetivos policiales y militares? Sí. ¿Obligan al Estado qué? ¿Qué obligaban al Estado? Al Estado no hacer nada. El ejemplo más claro fue en México, cuando lo meten preso al hijo del Chapo Guzmán, salen sus adeptos, los adeptos del Chapo Guzmán, a tirotear, a matar gente, a atacar unidades policiales. El gobierno se inmovilizó. Terror. El terrorismo paraliza. ¿Qué hicieron? Lo soltaron. Ahora, por suerte, lo encarcelaron de vuelta. Entonces, obligan a los estados. ¿Qué quiere hacer la RAM en el sur? ¿Hacen actividades terroristas? ¿Aterrorizan a la población? Por supuesto. Del lado chileno ha muerto gente en fincas que han sido incendiadas. Hubo ataques con explosivos caseros en las viviendas de exfuncionarios o de personas vinculadas a las empresas que activan en la Araucanía, donde han resultado heridos hasta sus hijos pequeños. Entonces, ¿siembran el terror? Por supuesto. ¿Y qué quieren hacer además? Obligar al Estado a hacer o dejar de hacer. En el caso nuestro, ¿qué obligan a dejar de hacer? ¿Se acordarán cuando fue el operativo buscando el cadáver de Sergio Maldonado, donde yo hablaba con funcionarios de prefectura, de gendarmería, y tenían que ir los fiscales, los jueces, los prefectos, los buzos y los gendarmes a pedirle permiso a la Machi o al líder del grupo RAM, a pedirle permiso para entrar a un lugar que es territorio argentino. Entonces, usen la resolución 1566 para hacer una definición. La definición, a ver, ustedes saben que las leyes salen del Congreso. El Congreso tendría que conformar un grupo de expertos, con juristas, con tipos que trabajamos en temas de terrorismo, y poder elevar un proyecto de ley para tipificar el delito de terrorismo. Y entonces vamos a tener resultados, como tuvo Bukele en El Salvador y como han tenido otros. Chile, por eso digo, no es un problema ideológico. Chile tiene un gobierno de izquierda. Boric es comunista. Sin embargo, el tipo lo que ha hecho es reimplantar el estado de excepción en la zona de la Araucanía. Ha militarizado la Araucanía. Entonces no es un problema ideológico. Es un problema que el Estado, el gobierno, tiene que poner orden. Y el orden, se establece, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Entonces, el otro día escuchaba a un policía, para terminar, un policía de Canadá, que le hacían un reportaje y decía, le mostraba el armamento que llevaban en el móvil, el patrullero. Entonces el tipo tenía su pistola, tenía una pistola Taser, tenía una escopeta con perdigones de goma o perdigones de guerra, depende de la situación, explicaba el policía, y en el baúl del auto tenía un M16. Entonces el tipo decía, si el delincuente saca un cuchillo, nosotros tenemos la pistola. Si el delincuente saca una pistola, tenemos la escopeta o el fusil. Y a ver, si el delincuente saca un fusil, van a sacar un cañón. Y escuché a un ex jefe de la policía de Canadá que decía, no se le puede exigir al Estado proporcionalidad, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, si hay alguien que ataca con un fusil, un grupo armado, el Estado, para restablecer el orden, tiene que ejercer ese monopolio de la fuerza, como hacen en Brasil. Dilma Rousseff en Brasil, en el año 2014, cuando se iba a celebrar el Mundial, la FIFA amenazó con quitarle la sede del Mundial. Dilma Rousseff, nadie puede decir que Dilma Rousseff es fascista, es de izquierda, es una mujer que incluso fue terrorista. ¿Y qué hizo como presidente? Sacó a la policía, no al ejército, sino que sacó a la policía militar, sacó a la calle. Y hemos visto fotos, que el otro día las compartía con Edgardo y hablábamos del tema, hemos visto la policía militar en la cúspide de un morro, izando la bandera de Brasil. Es decir, el Estado recuperó, el Estado se hace presente, porque si no, lo que decía Edgardo, lo que trabajamos hace muchos años, el tema de la gobernanza criminal. Es decir, donde el Estado no está, ese espacio ausente lo va a ocupar otro, y lo va a ocupar una organización criminal porque tienen poder, porque tienen dinero. Y entonces, ¿a quién va a ir doña Rosa a pedirle socorro? Al criminal. Acá, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde yo lo vi, la Ciudad de Buenos Aires vos vas a una villa, un barrio carenciado, para no estigmatizar, y vos tenés colegios, clubes deportivos, tenés oficinas del
del Registro Nacional de las Personas para hacer el DNI, tenés hospitales, hay iglesias, hay curas villeros que se les llama, que están ahí haciendo actividades sociales. Es decir, está la policía barrial, es decir, el Estado está presente. Y con esto no hago una apología del gobierno de la ciudad, es un tema de hacer lo que corresponde. La provincia de Buenos Aires tiene otra problemática, hay villas que tienen el tamaño de casi de pueblos o de ciudades, y es mucho más difícil. De todas maneras, el ministro Berni hace un esfuerzo por tratar de llevar políticas, no políticas duras, políticas que el Estado recupere la soberanía en el lugar. Pero bueno, ahí tenemos los políticos y empezamos con el tema ideológico, con el negocio mal manejado de los derechos humanos, con leyes que para sacar una ley en el Congreso tenés que llevarlo a Mandrake el Mago. Entonces así la situación va a ir no mejorando, empeorando. Perdón por lo extenso. Está full. Hay un nuevo Alejandro Casaglia, está full. Y tenemos un montón de comentarios que comparten, Ger. Sí, justamente voy a rescatar algo que decía Edgardo, ¿no? Nosotros hemos perdido la capacidad de prevención y siempre, en este caso, la liebre nos corre a nosotros, ¿no? ¿Sí? Siempre venimos, y esto porque indudablemente hace falta abordar un montón de temas y conceptos y situaciones donde nos permitan por lo menos ponernos a la par. Acá lo tenemos a David, que desde España, tenemos a un colega de Chile, está Edgardo, que está en una de las ciudades más violentas del país, lo tenemos. Y esto, yo acá me voy a dirigir un poquito a Alejandro y que nos cuente qué estamos haciendo hoy en día para poder achicar esa brecha de desconocimiento, esa brecha enorme de ignorancia, en donde culpa de todo esto no se abordan los temas como corresponden y con responsabilidad. ¿Qué se hace hoy? ¿Qué se está haciendo hoy? Mira, lo primero que creo que tenemos que hacer, los que trabajamos en estos temas, es tratar de empujar para que estos temas se pasen a integrar la agenda del Estado, la agenda del gobierno. Entonces, hay que hacer como hacemos nosotros, nos tiramos contra la pared, digamos, Quijote contra los molinos de viento, y lo hacemos y lo tratamos de imponer en la agenda. ¿Cómo lo hacemos? Y lo hacemos a través de programas periodísticos, a través de este tipo de actividades, de organizaciones como CISEC, CAPSI, Colalca, otras organizaciones que tratamos de hacer programas, conferencias, donde trabajamos y hablamos sobre estos temas, y también desde las universidades, ¿no? La Universidad Nacional de La Plata nos ha dado un espacio, es una universidad que tiene la única maestría en inteligencia estratégica que hay en la región, y desde ahí van surgiendo otros proyectos. Hay otras universidades también que trabajan en otros temas, o en temas que se asemejan o se acercan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A mí me preguntan, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, lo que hay que hacer es no sentarse en una mesa de café y pretender solucionar todos los problemas del país en una mesa de café, ¿no? Lo que hay que hacer es conformar equipos multidisciplinarios, donde el gobierno lo coordine, porque para eso es gobierno, y lo que hay que hacer, en principio, son tres cosas básicas, tres cosas muy sencillas, que lo venía hablando hoy con Cristian cuando veníamos para casa en el auto, y le digo, mira, lo primero, que esto me lo han preguntado funcionarios, me lo han preguntado cuando yo estuve en la función pública, no ha cambiado, lamentablemente no ha cambiado porque no se ha hecho. Entonces, lo primero que hay que hacer es capacitación. A ver, lo hablamos con David, para trabajar temas de terrorismo yihadista, la gente tiene que estudiar idioma árabe, tiene que estudiar religión islámica, tiene que estudiar cultura árabe, cultura persa, cultura pastún, es decir, para saber, para conocer dónde nos estamos moviendo. Capacitar, capacitación, donde hay organismos del Estado donde están promoviendo cursos, capacitaciones, intercambios, donde en esos cursos participan funcionarios de distintas fuerzas, se conocen, empiezan a intercambiar información.
Eso es lo primero. Lo segundo, el Estado, a través de sus ministerios, oficial como órgano coordinador. No puede ser que la Policía Federal, no creo que no ocurre, pero en un momento ocurrió, que la Policía Federal no le pase información a la Gendarmería a la Prefectura, que las policías provinciales no le informen a las fuerzas federales. No puede ocurrir eso. Entonces, ahí es donde el Estado, el gobierno, el ministerio tiene que coordinar. Punto 2. Punto 3. Tenemos que recurrir, en el caso de terrorismo yihadista, recurrir a países que tienen experiencia. Entonces tenemos España, que tiene mucha experiencia, porque lo han padecido y lo padecen. Yo estuve en Atocha 4 días antes de los atentados. Y cuando ocurrieron los atentados, los españoles se pusieron los pantalones largos, porque ellos venían trabajando el tema de ETA y empezaron a trabajar estos temas. Y en poco tiempo lo que progresaron fue tremendo, donde tienen jueces capacitados en temas yihadismo, fiscales, donde hay especialistas, organismos, hay elementos del Estado, fuerzas armadas, fuerzas policiales, grupos de inteligencia, donde se pusieron las pilas y aprendieron. Bueno, recurrió a países como España, Estados Unidos, Colombia, Perú, que han tenido problemas con el terrorismo, Israel, que vive en guerra constante, y recurrió a los países amigos que quieran cooperar y nos quieran entrenar a la gente. Tercer punto. Y el cuarto punto, y voy a reservar un quinto, el cuarto punto es, o sea, tenemos todos estos elementos. El cuarto punto es que haya política, o sea, que haya políticas serias, que despojemos la ideología de la inteligencia y la seguridad, que el poder político deje el vedetismo de lado y el que tiene que hablar con los medios no es ni el ministro, ni el que tiene que hablar y llevar las operaciones al terreno adelante, son las fuerzas de seguridad. Las operaciones, lo operativo lo tiene que llevar adelante la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, que tienen excelentes funcionarios que trabajan y saben trabajar hace muchísimos años, y que los dejen trabajar. Y no que las órdenes no las puede dar un funcionario político. El funcionario político tiene que encargarse de establecer política de seguridad, pero lo operacional lo tiene que manejar la gente la cual se ha preparado. Yo no estoy de acuerdo con darle intervención a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas sí, yo en mi tesis de maestría, en mi libro incluso está mencionado, las Fuerzas Armadas pueden colaborar en temas puntuales de logística. Por ejemplo, colaborar con la radarización en el norte. Tuvimos un caso muy paradigmático, que fue un operativo que ordena un juzgado federal en Salta, en un campo de cultivo de drogas, donde le ordena a la Gendarmería ir a allanar, y la Gendarmería no tenía helicóptero de transporte de tropas. Entonces había un regimiento de ejército que tenía helicóptero de transporte, se le pidió cooperación logística, el ejército puso sus helicópteros con sus pilotos, trasladaron las tropas y el operativo lo hizo Gendarmería. Todo cerrado, todo perfecto, operativo exitoso. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Esto es el punto clave, voluntad política, y con eso, digamos, con estos puntos básicos, con estos 4 o 5 puntitos, podemos arrancar. Si no, no arrancamos nunca más. Sí. Gracias, Ale. Cristian, ¿querías aportar algo? Mira, más que añadir más, yo creo que voy a reforzar lo que dice Alejandro. La situación es la siguiente. Las ideologías políticas son ideologías políticas. Lo que siempre está perdurando no son los intereses propios. El uso de la inteligencia no deja de ser más que una mera herramienta para proteger y salvaguardar el bienestar de la sociedad a través de la seguridad, a través de también, como decía Edgardo, de políticas públicas para ofrecerles a la ciudadanía los recursos suficientes para que no vean que la situación, ¿cómo puedo decir? Que la salida real es la delincuencia, la criminalidad, y sabemos que no. En el momento que ya alguien se está cuestionando esa toma de caminos, tenemos que empezar a ser inteligentes y ofrecer luego políticas de prevención. Ya desde la criminología, ¿cuál es el objetivo principal?
la prevención. Dentro de la seguridad, la prevención. Ya luego ya vendrán las políticas criminales, que sean las de actuación y represión y saber actuar. Pero mientras que no se aborde la situación desde esa perspectiva y con esto que sea ofrecer a la ciudadanía, ofrecer a la sociedad, a las policías y a todos los que se encargan dentro de la seguridad, es que vamos a estar continuamente errando, porque si no analizamos los riesgos, vamos a estar siempre cayendo sobre la misma piedra. Y así vamos a seguir continuamente. Como bien decía Alejandro, se tiene que formar, se tiene que capacitar, se tiene que evitar llegar a un punto como, por ejemplo, que profesionales de Centroamérica que se dedican a la abogacía, al derecho, a la seguridad, a la criminalidad, que se tengan que al final estar costeando principalmente ellos su formación y su educación para poder realizar su trabajo. Ahí, como Estado, ¿qué estás diciendo? Que no te interesa la seguridad o que no tenemos a lo mejor el capital o lo estamos financiando a otras cosas. Y lo importante siempre es ofrecer únicamente al profesional, tanto de la seguridad, de las ciencias sociales, a través de un equipo multidisciplinar, todas las herramientas para que eso siga funcionando. Si no, volvemos a lo mismo. Tenemos el caso también de Argentina, como bien ha dicho Alejandro, con diferentes casos, o de Latinoamérica. Si no, es que vamos a estar continuamente tropezando con la misma piedra y nos pondremos siempre las manos en la cabeza. Y las políticas populistas son las que al final seguirán y seguirán, porque ante la ignorancia volveremos a lo mismo, un ciclo vicioso. Gracias, Cristian. Si me permitís, Gustavo, agregar una cosita más. Que aclaro que David no habla porque está con un problema en la garganta. Entonces, No, pero yo ahora tengo un par de yo preguntas para hacerle. soy una especie de chirolita y hablo por él. Y en esto va a coincidir, porque esto lo hablamos siempre con David y con los colegas que trabajamos el tema de terrorismo yihadista. Yo estoy haciendo un trabajo para la Universidad Nacional 3 de Febrero, que va a ser un capítulo de uno de mis próximos libros, que estoy trabajando sobre el tema de la islamofobia. ¿Por qué? Porque el desconocimiento, esto tiene que ver con el primer punto de la capacitación. El desconocimiento nos produce que terminemos haciendo macanas. Entonces, todo tipo que tiene barba, que tiene una chilaba, un Corán abajo del brazo, es sospechoso de terrorismo. Y como todo principio de la física, toda acción genera una reacción. Entonces, lo que tenemos que hacer es capacitarnos, trabajar con la comunidad islámica del país. Yo tengo amigos árabes y judíos y trabajamos todos juntos porque el terrorismo nos salpica a todos. Entonces, hay que tratar de evitar la estigmatización de las colectividades y con el conocimiento nos va a permitir trabajar y que ellos puedan colaborar. Porque, por ejemplo, yo a veces concurro al Centro Islámico o a la mezquita de Palermo y ellos son los principales personas que se ocupan de que no haya mensajes radicales, de que no vengan tipos que le quieran comer la cabeza a los chicos con mensajes radicalizantes. Sí, tenemos que trabajar con ellos. Ellos son los principales perjudicados. De hecho, si vamos a una estadística a nivel mundial, la mayor cantidad de atentados terroristas ocurren en suelo árabe. Y los muertos son musulmanes. Entonces, el tema del terrorismo es una preocupación para ellos también. Y trabajar con organizaciones como se hace desde CISEC, con organizaciones, nosotros tenemos expertos que son árabes, tenemos expertos marroquíes que colaboran con CISEC y de otras nacionalidades. Estamos por abrir algunas delegaciones en algunos países árabes. Entonces, es importante, es imprescindible esto, porque esto no es un problema de una cultura, el terrorismo no es exclusivo de una cultura, ni es la culpa de una religión. No existe el terrorismo religioso. La religión es algo que ellos deforman para tener una justificación para hacer las barbaridades que hacen. Entonces, trabajar con las colectividades. Solamente quería agregar eso. Gracias, Ale. Ger, tenemos dos preguntas más y vamos cerrando. Sí, no, en realidad quería, aprovechando que lo tenemos a David y a Cristian en Argentina, que nos comentaran un poquito qué actividades hay por delante. Sé que hay algunos eventos con universidades, ya estuvieron haciendo algunos, así que no sé, Edgardo o Alejandro, que nos comenten un poquito qué hay por delante, aprovechando que tenemos a David y a Cristian en el país. Bueno, primero, en el 2020 tuvimos la suerte que nos visitó David
tuvimos una agenda, se empezó a conocer lo que era CISEC, hicimos un intercambio porque, a ver, desde Europa ellos tienen una problemática en la cual ellos se preocupan, pero conocían muy poco de lo que pasaba en este lugar. Y nosotros nos pasa lo mismo, es decir, conocemos a la distancia algunas cuestiones, y gracias a esta cooperación, a este fortalecimiento que se ha hecho de la organización, hacemos un intercambio que nos sirve a todos. Por ejemplo, nosotros hemos contado 2 casos que hubo. Ayer hablaba David en el Congreso Judío Latinoamericano, explicaba los tipos de grupos terroristas que hay, los organizados, los inspirados, los guiados, los que no son indescifrables, que no se sabe. Y acá hemos tenido 2 casos de terrorismo inspirado. Uno lo tuvimos en el 2016, en Paysandú, donde un tipo que se autorradicalizó y siguiendo las indicaciones de los líderes del Daesh, salió a hacer un apuñalamiento, apuñaló a 2 ciudadanos uruguayos de religión judía, mató a uno y el otro quedó herido. Lo metieron preso al tipo, y como hablábamos con Cristian ayer y hace un rato, lo desconocido que hacemos, está loco. Entonces, por ejemplo, David nos contaba que CISEC ha empezado a trabajar en Europa, en España, como peritos, para determinar cuando la justicia tiene una duda, si el tipo está radicalizado o es un loco, se llaman a nuestros expertos de CISEC en España, y van y hacen un peritaje y determinan si está radicalizado o no. Entonces, eso por un lado está bueno. Tuvimos otro caso inspirado, que fueron la operación Hashtag en Brasil, en el 2016 también, durante la celebración de las Olimpiadas de Río, donde la policía, con los organismos de inteligencia brasileños, una operación excelente y exitosa, detuvieron una célula que se habían radicalizado y que apoyaban y sostenían la política de Daesh, y se pudo hacer. Es decir, no es algo que para nosotros es imposible. Tenemos tipos que inspiran a los terroristas, tenemos 6 ex prisioneros de Guantánamo, o sea, 6 ex combatientes de Al-Qaeda que combatieron al lado de Osama Bin Laden en las cuevas de Kandahar, en Afganistán, experiencia de combate, o sea, los jóvenes lo idealizan como combatiente, y también han resistido la cárcel, estuvieron en Guantánamo. Los tenemos en Uruguay. Durante la celebración de la cumbre del G20 en el país, cuando el país estaba blindado, uno de ellos, de apellido Tajamatán, atravesó el territorio argentino, cruzó desde Uruguay, llegó hasta Mendoza, fue y vino. Pero hay otros que no sabemos qué están haciendo, que están occidentalizados, que están en un proceso de taquía. Entonces, no es algo que nos escapa a nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo, las actividades es esta: intercambiar, difundir la revista nuestra. Nuestra revista al principio tenía solamente artículos que hablaban exclusivamente de terrorismo yihadista, de lo que pasaba en Europa. A través de lo que fuimos construyendo con David, empezamos a incluir otras temáticas: criminalidad organizada, inteligencia, seguridad. La revista creció. Esa revista tiene más de 600.000 bajadas y esperamos que después de la visita de David tenga muchas más. Lo que hacemos es difundirla porque tiene un material muy valioso, y vamos incorporando también nuevos delegados, nuevos expertos, gente que escribe. Y bueno, lo que hemos hecho en esta nueva visita, hemos hecho visitas académicas, hemos estado en la UCA, hemos estado en el Congreso Judío Latinoamericano, fuimos con David a conocer la AMIA, donde está el monumento del atentado, para que David no había visitado la oportunidad anterior. Lo llevamos a la AMIA, le mostramos, le contamos lo terrorífico que ocurrió acá, tanto en la Embajada de Israel como en la AMIA. Y ahora tenemos todavía un montón de actividades más. Hemos hecho entrevistas con algunos medios para que se conozca la actividad de CISEC. Y también estamos haciendo alianzas. El día lunes estamos firmando un convenio con la Universidad Nacional de La Plata, también aprovechando que está en la sala presente el licenciado Roberto Ontivero, nuestro amigo el Toto Ontivero, un laburante, un conocedor de la problemática, porque trabajó en la función pública en el tema de antiterrorismo.
y estamos firmando un convenio con la asociación que dirige Ontivero, la Asociación de Profesionales de la Seguridad, porque estos convenios nos permiten hacer actividades, difundir. Tenemos una actividad en la Universidad Nacional de La Plata el lunes, a la cual hemos invitado a todos. Hay la posibilidad de concurrir presencialmente o la universidad ha puesto a disposición también la posibilidad de conectarse de manera virtual para los que están lejos. El día lunes tenemos una reunión con David, con un área sensible del gobierno, que no voy a decir cuál es, porque es un área sensible, donde nos va a permitir contarles qué hacemos nosotros, cuál es nuestra actividad, poder ver si firmamos un convenio de cooperación. Y el día martes también tenemos otras actividades con el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, que lo ha gestionado la gente de CAPSI, para también contar qué hacen las Fuerzas Armadas en Europa, en Medio Oriente, trabajando en África, en el norte de África, en el Magreb, trabajando contra estos grupos yihadistas que cada vez crecen más y son más peligrosos. Es decir, tenemos un montón de actividades, hemos cerrado también para hacer cursos. En abril estamos haciendo una cooperación con una organización que se contactó con Cristian en Chile, La Lupa de Guatemala, donde tenemos una serie de conferencias. Bueno, y estas actividades que vamos a hacer, académicas, con CICE, con la Universidad Nacional de La Plata, estamos viendo con otras universidades, otros organismos. Con la UCA hay un convenio de cooperación también, donde han hecho un curso de terrorismo el año pasado, y donde participó CAPSI, el Congreso Judío Latinoamericano, la UCA, y nos dieron un espacio a nosotros, que estuvimos con David de CICE, dando nuestra experiencia, nuestra perspectiva, y mucho más, porque David es un motor, nosotros tratamos de acompañarlo. David ha visitado casi todos los países árabes, todo lo que se puedan imaginar, que este es otro punto a tener en cuenta, gente que no sean solamente académicos, sino gente con experiencia de campo, que no solamente nos cuenten lo que está en el librito, sino que nos cuenten de haber pisado el barro, de haber tenido experiencia, de haber hablado con terroristas, haberlos detenido, haberlos interrogado, hablar con víctimas. CICEG organizó el año pasado, durante la pandemia, una actividad brillante que salió publicada en la revista, que los invito a que la bajen y la puedan leer, donde hablaron mujeres de yihadistas, donde hablaron un chico que había sido engañado y llevado a Siria a combatir y se escapó y contaba su experiencia de cómo lo habían engañado con la religión, personas que iniciaron un proceso de radicalización y que por suerte salieron a tiempo. También David tiene mucha experiencia en el tema de radicalización en los penales y la experiencia también durante la pandemia. Las nuevas, los invito, David no lo puede decir, lo digo yo, que todavía me funciona mi garganta. El próximo número que va a salir, el 1 de abril, de la revista El Gurabá, va a ser algo que nos va a volar la cabeza, nos va a revolucionar el pensamiento, porque se van agregando problemáticas que cada vez complejizan más y cada vez tienen una mayor problemática, herramientas tecnológicas que el terrorismo utiliza. Entonces, hemos cerrado convenios con el Centro Simón Wiesenthal, que trabaja el tema de persecución a los antisemitas, que hay grupos que también son grupos que son considerados terroristas, grupos neonazis, que en Europa el neonazismo está avanzando a pasos agigantados. Estamos trabajando en eso también. Una capacitación que está armando David en España con el tema de pandilla, es decir, no cesamos. Y toda nuestra actividad la publicamos en la página de CICEG, que hace un ratito la han puesto. Ahí está la página de El Gurabá, donde pueden bajar, descargar las publicaciones. Y si no, en las redes sociales, donde publicamos permanentemente nuestras actividades, donde pueden participar. Gracias, Ale, ahí le quería agregar algo, un poco resumiendo a todo lo que expuso Alejandro y David por ahí, que está complicado con su garganta, pero agradecido por la presencia en Argentina y de Cristian también, porque esto es bueno y tomo las palabras nuevamente de Alejandro cuando decía no es solo librito y teoría.
creo yo que la cuestión central que estamos teniendo, no solo en Argentina, en particular en los estados subnacionales de nuestra república, como también a nivel regional, es que tenemos un problema no solo de las problemáticas, valga la redundancia, o de los flagelos que nos atraviesan, sino tenemos problemas de gestión de la seguridad. Y en esta gestión, si los hombres y mujeres que ocupen esos espacios no pasan primero por un proceso donde conozcan las teorías, donde vean cómo se hace, cómo se desarrolla una gestión, donde se los ponga en práctica desarrollando gestión, porque no es una cuestión fácil ni particular, y donde después de tener todas esas prácticas aprendan a resolver las problemáticas, es muy difícil que empecemos a dar respuesta. Esto es sencillo y yo siempre tomo el modelo de la medicina. Mientras se va formando a los nuevos médicos, una vez ya obtenido el título, que es obtención de la teoría, van a ver cómo se hace, las prácticas. Lo empiezan a hacer, pero con un veterano, por decirlo de alguna manera, con alguien con experiencia previa, que le va corrigiendo. Y eso le da las competencias para resolver cuando ellos estén a cargo. Esto es lo que está sucediendo. Y tomo ahí una pregunta que si bien era para Alejandro, que la hace Pablo Vélez, en cuanto a la utilización de la fuerza, del sistema de inteligencia de la Fuerza Armada, es justamente un tema de gestión. Como Argentina no tiene una política de estrategia de seguridad nacional, conlleva que no tengamos un listado de infraestructuras críticas o de objetivos de interés nacional. Por ende, la inteligencia estratégica militar y la inteligencia operativa militar queda cancelada en su uso, porque todavía tenemos un paradigma que busca que otro Estado no esté haciendo daño o que sea un Estado beligerante quien no está desarrollando la amenaza. Estas cuestiones son todos problemas de gestión. No podemos utilizar los recursos, no podemos pedirle a los hombres y mujeres de las policías, de las fuerzas de seguridad y de las propias Fuerzas Armadas que tomen decisiones que tienen que tomar los funcionarios que ponen los gobiernos de turno. Y acá está el gran objetivo y el gran desafío, yo digo. Y es justamente lo que venimos desarrollando desde CISEC, desde COLADCA, desde CAPSI, desde todos los espacios, desde este espacio mismo. Es empezar a democratizar el conocimiento, pero no para abrir un cabildo permanente y discutir todo, sino para aprender. O sea, si no construimos conocimiento, no transmitimos experiencia y las nuevas generaciones no toman las habilidades y destrezas necesarias, vamos a seguir fracasando en la gestión. Y con fracasos en la gestión, fracasan las políticas y fracasan, desgraciadamente, las actividades y las acciones de muchos hombres y mujeres que a lo largo de todos los territorios las llevan adelante, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho empeño y sobre todo con mucha vocación, porque los hombres y mujeres que atraviesan las fuerzas de seguridad, las policías, las fuerzas armadas, en todos lados, o sea, su reconocimiento es bajo, su reconocimiento por ahí no tiene el activo público que pueden tener otras profesiones, pero lo siguen haciendo. Y mientras lo sigan haciendo, nos van a brindar seguridad y nos brindan estos pisos que necesitamos para el desarrollo y para tener una convivencia pacífica. Gracias, Edgar. Sabés que voy a ir cerrando y le quiero hacer una pregunta a David. David, nosotros desde este ciclo, Hablemos de Protección, que inicialmente solo desarrollábamos temas sobre protección ejecutiva, protección de dignatarios, protección de celebridades, siempre fuimos contra ese estereotipo de que el oficial de protección de 200 kilos, lentes negros, cara de malo y que solo sabía disparar. Desde ahí que fuimos abriendo el juego con Germán y fuimos incorporando un montón de temáticas, que es lo que creemos, estamos convencidos que así tiene que ser un oficial de protección moderno, y ahí incluimos el terrorismo, ¿sí? Desde ese lado es que te pregunto a vos, ¿cómo ves que se relaciona el terrorismo con la protección ejecutiva? Acá en América Latina no es un tema que habitualmente se trate dentro de los grupos de protección ejecutiva. Te quiero preguntar si ves que en Europa es más normal que equipos de protección ejecutiva se capaciten solamente en terrorismo. Bueno, creo que es fundamental, ¿no? Nosotros no trabajamos directamente con esto, pero sí que es verdad que la formación tiene que ser bastante específica, sobre todo cuando hablamos en yihadismo, los atentados son bastante
específicos de ellos y hay que conocerlos. Formar a la persona que te tiene que proteger, yo creo que cuanto más específico sea, mejor, ¿no? Y la formación es fundamental. Nosotros vimos muy claro que esto cambiaba y que la capacitación tenía que estar en todos estos profesionales en el momento que aparece este tipo de terrorismo. En España, por ejemplo, se empezó a trabajar desde los expertos que habían trabajado en ETA y realmente eran muy buenos en ETA, pero no tiene nada que ver con el terrorismo yihadista, es completamente diferente. Hay que capacitarse de otra manera. Y la capacitación constante, ellos se actualizan, evolucionan los métodos, los objetivos, entonces es importantísimo. Y alguien que tiene que velar por la seguridad de una persona, ya sea un VIP o sea una persona importante aquí y en territorio más hostil, es fundamental que sea el máximo de experto en el tipo de riesgo que corre esa persona que tiene que proteger, ¿no? Entonces, a 100% a favor de que sea una capacitación máximo de experta. Gracias, David. Ger. Sí, yo para cerrar ya la charla quería agradecerle a los cuatro por habernos acompañado y seguramente si nos da la oportunidad del tiempo deberíamos volver a retomar una charla más de esta, porque la verdad que la cantidad de consultas que hay por privado en la mensajería es importante. Les quiero agradecer por darle el tinte académico a esta charla. La verdad que han sido unas exposiciones impresionantes. El tema es bastante amplio. Y recién cuando hacía referencia a Gustavo, al tipo grandote, anteojos negros, me imagino que habrá pensado Alejandro cuando nos vio a nosotros, Gustavo, en su curso hace 5 o 6 años. Entonces, queriendo saber de terrorismo. Puedo decir algo. Cuando habló Gustavo me sentí tocado, que dijo grandote, pero yo explico, yo no soy grandote y trabajé en protección, de hecho trabajé en la custodia del embajador de Israel, pero claro, yo manejo temas de inteligencia, disparo bien y aparte soy campeón argentino de lucha de traición, que eso me ha posicionado para poder suplir la falta de físico, ¿no? Nosotros, cuando estuvimos en la UTN con Alejandro y fuimos a conocer, ¿no? De qué se trataba todo esto. Bueno, para los colegas que se dedican a la protección ejecutiva, sepan que hay lugares acá en la Argentina donde poder incursionar en estos temas y la verdad que es algo que a uno lo atrapa y se da cuenta realmente dónde está parado y cuál es el contexto en el que nosotros nos movemos. La protección ejecutiva hoy no está ajena a todo esto porque normalmente las personas con las cuales nosotros tenemos una responsabilidad específica se mueven por toda la región, inclusive por Europa y otros países. Así que es de vital importancia para nosotros darle la cuota de importancia a este tema que tiene que ver con el terrorismo y más adelante vamos a profundizar con Alejandro con el tema de pandillas, maras y todo este fenómeno que está sucediendo en Centroamérica. Qué bueno tenerlo también a Cristian, que lo tenemos en Chile, así que seguramente lo vamos a volver a convocar. Y el lunes voy a tener el gusto de conocerlo personalmente, así que el lunes nos van a tener ahí en la charla de la universidad, como siempre. Agradecerle a los cuatro. Gracias, David, por haber hecho el esfuerzo para estar hoy presente. Gracias, Cristian. Te vamos a conocer yo por lo menos te voy a conocer el lunes. Edgardo, te voy a volver a ver, ha sido un gusto volverte a encontrar en esta charla. Así que bueno, y con Alejandro siempre el café por medio, que lo tenemos que retomar. Así que muchas gracias a los cuatro. No, gracias a ustedes, Gustavo, Germán, por este esfuerzo. Gracias a Voltur, a Capsi, Coladca, CISEC, y si me olvido de alguno de los amigos, a la Universidad Nacional de La Plata y a todas las organizaciones que siempre hacen posible que estos temas estén en la agenda. Sí, muchas gracias. Le quiero mandar, hablando de la Universidad Nacional de La Plata, le quiero mandar un saludo al profesor Ariel Simone, que me estuvo mensajeando muchas cositas acá por WhatsApp. Así que el evento para el lunes 27 está bastante completo, existe la versión online, así que bueno, pueden enviar un mail a la dirección que figura ahí en el graph y todos van a tener la posibilidad de escuchar, aprender y compartir conocimiento con David, con Cristian, con Ale, por supuesto, y con Edgardo. Así que de mi lado, abrazo enorme. Ale, sabés lo que te quiero, sabés lo que te respeto. Cristian,
Abrazo enorme, amigo. Y David, gracias por todo. Gracias. Siempre le has puesto mucha onda a esta relación entre CISEC y CAPSI. Gracias a Alejandro, por supuesto. Y para nosotros como CAPSI es muy importante este trabajo en conjunto con CISEC. Así que te agradezco el esfuerzo de haber estado hoy en la charla. Me dijo Alejandro que estabas complicado la garganta. Mil gracias, en serio. Gracias por tu compromiso. Y acá estamos, siempre a disposición. Edgar, amigo, te mando un abrazo enorme. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Linda charla, Ger, ¿eh? Sí, ahí nos quedó Cristian, ahí está. Ahí estamos. Sí, la verdad que tengo un sinfín de mensajes de gente preguntando cómo hace para acercarse a CISEC, así que después haremos el detalle y se lo pasaremos a Alejandro. Sí, ahí les cuelgo la revista de CISEC y denme un segundo. Acá voy a poner la web de CISEC, la voy a poner ahora en un ratito también, así pueden ir entrando. Seguramente el lunes o en los próximos encuentros trataremos de transmitir en vivo a través de los portales de Hablemos de Protección algo sobre la charla o hacerle alguna entrevista personal a los expositores. Así que la verdad que ha sido una noche increíble tenerlo a los cuatro acá. Así que nada, amigos, nos volveremos a ver en 2 semanas con otra propuesta. Así que ha sido un placer compartir tus minutos. Quiero agradecerle a la gente que se conectó de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, a José Ramírez, que es el presidente del Comité de Armamento y Tiro de Colombia, que están haciendo un trabajo académico increíble. La verdad que hay al doctor Vélez, que ahí le contesté por privado, así lo pongo en contacto con Alejandro. Un saludo a Cristian Molina, la verdad a Juancito Manaza, hay un sinfín de amigos que siempre nos acompañan, la doctora Monzón, también vi que estaba conectada por ahí, así que a Emiliano González, a la señora Claudia Benítez, así que bueno, nada, a todos, un gran saludo y la verdad que ha sido un placer poder compartir con todos ustedes. ¿Qué tema, Gustavo? La verdad que un tema, bueno, nosotros esto lo venimos, ¿cuándo fue que hicimos la primera capacitación en la UTN con Ale? Hace 4 o 5 años, ¿no? 5 años. Sí, y nos llamaba vamos a hacer un 10 minutos de sincericidio, sesión psicológica. Nos llamó la atención, había como 50, 55 inscriptos, nos llamó la atención que los únicos 2 relacionados a equipos de protección éramos nosotros. Ahí es cuando también te hace un ruido, ¿no? O sea, siempre hablamos con Cecilio, con Kevin, con Iván, con un montón de compañeros que trabajan de protección en todo el mundo, y siempre la pregunta es la misma, ¿no? ¿Hacia dónde va la protección ejecutiva? ¿No? ¿Hacia dónde van los servicios de protección? ¿Cómo armás hoy un equipo de protección? ¿Sí? Esto de las habilidades duras, las habilidades blandas, las habilidades necesarias, que hablamos siempre y parece que damos siempre vueltas sobre lo mismo, pero en un punto es así. Estamos siempre con lo mismo. Sí, pareciera que estuviéramos en una meseta de la cual no podemos salir. Yo esto vuelvo a poner siempre como ejemplo. Uno ve la oferta educativa que tenemos en el país y se encuentra que las capacitaciones, los cursos sobre protección ejecutiva o custodio, el nombre que le quiera, siempre siguen rondando sobre lo mismo. El tiro, el manejo, algo de defensa personal y algo de primeros auxilios. Pero se están olvidando de aspectos muchísimo más importantes. Nadie habla de inteligencia, nadie habla de contrainteligencia, nadie habla de conocimiento sobre estas materias, ¿no? Y hablamos siempre de las habilidades, entonces hoy se toma con total liviandad. El otro día lo tocamos y lo hablamos, el tema de las certificaciones. Hoy tenemos en la Argentina la posibilidad de contar con el capítulo 15 de ASIS, contamos con la posibilidad de ISPO, donde son certificadoras oficiales de nivel internacional, ¿sí? Entonces, hoy esa meseta en la que estamos y que no nos permite despegar tiene que ver con la ruta académica, si no siempre vamos a seguir estancados. Si no salimos de la zona de confort y avanzamos, realmente no vamos a tener un crecimiento en estas áreas. Y hay un fenómeno que se está dando. El mundo
se está relacionando en protección ejecutiva. Entonces hoy un servicio que requieren de Estados Unidos, de México o de cualquier país en la Argentina requiere de profesionales que estén a la altura. Y no alcanza con haber sido militar, no alcanza con haber sido policía, no alcanza con haber pasado frente a un o por una empresa de seguridad privada. El campo es mucho más amplio, el conocimiento es mucho más amplio que con el cual se tiene que disponer hoy en día para poder desarrollar tareas de protección ejecutiva. Así que bueno, acá estamos, sembrando, amigo. Sí. Espero que esto crezca. Sí, el otro día en un grupo de oficiales de protección, un grupo en WhatsApp de Colombia también se tocó este tema. Lógicamente que cuando planteas esto, hay gente que no está de acuerdo, ¿sí? Y la idea no es chocar, ni discutir, ni nada. La idea es poder ver con respeto, ¿sí? Sin descalificar al otro profesional, cómo vemos nosotros los equipos de protección en el mundo. ¿Sí? A vos te pasó hace muy poquito un empresario del exterior pide armar un equipo de protección y te manda cuáles son sus requerimientos. ¿Sí? Entonces, sobre eso es lo que vos pasa que volvemos siempre a lo mismo y a veces me canso de repetir algo que yo estoy convencido y es que nosotros brindamos un servicio de protección, un servicio brindamos. ¿Sí? Le tenemos que dar un servicio al cliente por el que el cliente paga. ¿Sí? Entonces, si el cliente te pide un oficial de protección con determinadas características, con determinados conocimientos adquiridos, con determinadas habilidades, con determinadas competencias, lo tenés que hacer. Dentro de las posibilidades que tiene el Estado argentino, sí, porque acá si querés charlamos un poquito sobre el blindaje, que estamos no sé si la próxima entrevista o la otra es con un especialista en blindaje de automóviles, que ya tenemos programada. Es común que empresarios o personales de Estados Unidos te pidan un nivel de resistencia balística para los autos del traslado nivel 6, ¿sí? Que sabemos que acá en Argentina no existe, es imposible. Entonces, sobre ese tipo de cosas sí nos podemos adaptar, pero sobre lo otro no. O sea, hoy te piden que el oficial de protección hable inglés, es lo primero que te piden. Entonces vos no podés decir, no, mirá, yo soy argentino, no hablo inglés. Que venga y que aprenda español. Es una locura. Y sobre ese requerimiento, cualquier otro que quieras desarrollar. Cualquier otro que quieras desarrollar. Entonces, esto de la pandemia que nos sirvió para hacer más fuertes las relaciones entre distintos oficiales de protección del exterior, organizaciones como ASIS, como IFPO, que tienen certificaciones, que tienen comunidades, que tienen grupos específicos de protección, lo que hacen en realidad es mostrarte esto, mostrarte lo que pasa en el mundo. O sea, bastante alejada está Argentina del mundo por distintos temas políticos. O sea, tratemos nosotros dentro de nuestra posibilidad de no caernos del mundo, porque no nos levantamos más. Sí, yo estoy convencido que la ruta va por el lado del conocimiento, ¿no? Siempre la academia es lo que te va a fortalecer y lo que pasa es que el mundo sigue avanzando y nosotros seguimos estando siempre en el mismo lugar. Entonces, si no tomamos la decisión y hacemos el vuelco de timón, esto va a seguir siendo la misma. Yo no me canso de repetir y hago siempre hincapié en las certificaciones, qué es lo que sirve y qué no es lo que sirve en la región. Entonces, ya desde ahí a veces tenemos un problema de base, ya no alcanza, Sí. no alcanza. Es decir, ya el oficial de protección moderno, actual, ya hay cosas que ya las tiene que traer de nacimiento. Es decir, ya está en el ADN. Saber manejar, saber disparar, saber defenderse, ya tiene que estar en el ADN. Ahora hablemos de otras cosas. Listo, hablemos de otras cuestiones. Pero bueno, seguimos Lo que dando pasa es vueltas que sobre lo mismo. nadie gestiona un servicio. Todos Exacto. quieren hacer la operación, pero nadie la quiere gestionar. Nosotros tuvimos el ejemplo claro cuando desarrollamos el programa de gestión en protección ejecutiva, que fue lo que nos sorprendió fue la calidad de los alumnos en cuanto a los puestos que ocupaban, ¿sí? Sí. Y nos dimos cuenta que había un vacío por ahí en el tema de la gestión, ¿no? Y puntualmente focalizado en lo que tienen que ver. Hoy cualquier empresa tiene un equipo de protección, entonces,
el tema es que cuando hablamos de gestión, no sirve haber mandado o haber sido jefe de un pelotón en el ejército. No alcanza. La gestión es otra cosa. Entonces, ahí es donde seguimos estando flacos en muchos aspectos con este tema dentro de la protección. Sí. Me gusta mucho el cuadro que tenés de fondo. Muy buen ¿Te arte. gusta? Sí, después. Queda bien. Sí, queda bien. ¿Después qué? Bueno, No, habla, dale. Pon el pecho. ¿Después no, qué? no, quería darle un saludo al licenciado Castillo que está ahí conectado. Así que bueno, Gustavito, vamos cerrando, los vamos a dejar descansar, que todos tengan un muy buen fin de semana. Hoy es una fecha significativa para nuestro país, así que por eso fue decretado feriado el día 24 de marzo. Y nos vemos, no sé, en 2 semanas. Dale, amigo. Te quiero. Yo también. Así que un gusto y que descanses el fin de semana si el servicio te lo permite. Estoy tratando de poder descansar el fin de semana. Voy a ver qué hago. No sé quién administra la maestría, pero bueno, un saludo para quien esté atrás de la maestría de inteligencia. Ah, eso es otra cosa, lo vi publicado. La maestría de inteligencia estratégica y la especialización en seguridad son dos actividades académicas de la Universidad Nacional de La Plata importantísimas. Aquellos que estén, Sí, aquellos que perdón. estén con ganas de ir por algo más, por favor busquen información sobre esto. El que maneja eso es mi ex profesor Ariel Simone, que le mando un abrazo enorme. Ahí está, ahí. Bueno, Ariel, un abrazo enorme. Excelente persona, excelente profe. Un abrazo enorme. Ya tengo la materia aprobada, así que no empiecen a decir que le chupo las medias ni nada. La verdad que Ariel es un crack, un tipo sensacional. Así que un abrazo enorme para Ariel. Así que bueno, Amigo, te Gustavito, quiero. buen Te fin de mando un semana. abrazo. Nos vemos y estamos en contacto. Nos vemos el lunes, ¿no? En la universidad. Nos vemos el lunes a las 19 horas en la Universidad Nacional de La Plata, sede Cava, Ayacucho al 100. Ahí les dejamos el mail para que se comuniquen y puedan participar de la charla de David, que como siempre es impresionante. Así que abrazo enorme para todos. Nos vemos el lunes ahí en la sede de La Plata. Nos vemos. Abrazos.